Ahora vamos a trabajar la presión atmosférica. Es interesante hablar de la presión atmosférica porque es algo que vivimos diariamente. La presión atmosférica, para entenderla, empezamos diciendo que el aire de la atmósfera pesa, aunque no lo notamos. Nosotros estamos rodeados de aire. Aquí también, en esta habitación, hay aire por todas partes. Ese aire, aunque no nos demos cuenta, pesa y ejerce una presión sobre nosotros, como si nos empujase, aunque no lo notamos. Pues bien, la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre nosotros. Esto rojo es la definición de presión atmosférica. Presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre nosotros. A más altitud, recuerda que altitud es altura, a más altitud, es decir, a mayor altura, menor presión atmosférica. Es lo contrario. Si estamos en la montaña, estamos en la falda de la montaña, aquí hay mucha presión atmosférica. Si subimos la montaña, disminuye la presión atmosférica, es menor. En la cima de la montaña, la presión atmosférica es menor. En la falda de la montaña, la presión atmosférica es mayor. ¿Por qué? Porque a medida que subimos a mayor altitud, menor presión atmosférica. ¿Y eso por qué? Pues porque hay menos aire. En la cima de la montaña hay menos aire, por lo tanto, menos presión atmosférica. ¿Por qué a mayor altitud hay menor presión? Te lo acabo de decir, porque a mayor altitud hay menos aire. Este dibujo es fantástico para comprenderlo. En la cima de la montaña hay menos aire, por lo tanto hay menos presión atmosférica. ¿Dónde hay mayor presión atmosférica? Pues a nivel del mar. Ahí es donde hay la mayor cantidad de presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la altitud es cero, la altura es cero. Esta imagen es fantástica para que lo recuerdes. A nivel del mar, la presión es más alta. Hay mayor presión que en ningún lugar de la Tierra. A nivel del mar hay mayor presión atmosférica que en ningún lugar de la Tierra. ¿Por qué? Porque hay mucho aire. Hay poca altura, hay poca altitud, hay mucho aire. El aire pesa mucho, con lo cual hay mucha presión atmosférica. Más aire, más presión atmosférica. Si nos vamos a la cima de la montaña, hay menos aire, por lo tanto, menos presión atmosférica. Y ahora nos vamos a por qué se nos taponan los oídos. Todos nos hemos dado cuenta que cuando subimos en avión o bajamos de avión, cuando está subiendo el avión despegando, o cuando estamos bajando, descendiendo en el avión, o cuando estamos subiendo una montaña, notamos que se nos taponan los oídos. ¿Por qué se taponan los oídos? Justamente se taponan por el cambio de presión atmosférica. Cambia la presión atmosférica al subir o al bajar. Por lo tanto, se taponan los oídos. Al subir de altitud, el cambio de presión tapona los oídos. Porque pasamos de mayor presión, como estamos abajo, estamos subiendo la montaña, abajo hay más presión, al subir hay menos presión, por lo tanto hay un cambio de presión y por eso se taponan los oídos. Adiós.